Hola. Ay, sí se oye. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todas? Muchas gracias a todos, a todes por estar aquí con nosotros acompañándonos. Como verán, este panel está de que pica, es de emoción. Está Olimpia, está Kenia, Carolina y Valentina. Esta rima, ¿te fijaste que lo hicimos en rima? Bueno, este panel es un panel que tiene además un nombre, que en el nombre ya tiene la resistencia. Se llama La legislación y el ave fénix. Resurgir. Somos muy de esas. Les voy a contar. Las leyes están hechas por y para los hombres. Son parte de un sistema creado por y para los hombres. Por eso es fundamental, primero, visibilizar esa situación para entonces poder cambiarla. Pero también esa visibilización debe ir acompañada de esas acciones colectivas que logren desarticular esas estructuras patriarcales que nos impiden tener una sociedad más equitativa y más justa. Necesitamos ver el origen del problema, identificarlo y comenzar a erradicar los obstáculos sistemáticos a los que nos enfrentamos las mujeres en lo social, en lo laboral y en lo legal. Porque las iniciativas, cualquier iniciativa, debe venir acompañada de cambios estructurales para evitar que se conviertan en un potenciador de más violencias. Necesitamos reagruparnos para, como dice el nombre de este panel, resurgir de las cenizas y comenzar a crear una sociedad no como la queremos, sino como la merecemos. Entonces, aquí es donde aplauden. Para hablar de esto me gustaría que empezáramos obviamente desde lo general y luego nos fuéramos a lo particular. Valentina, si te quieres presentar y así empezamos para no leer el Daenerys Targaryen que me pasaron. Claro que sí, con mucho gusto. Hola a todos y a todas, yo soy Valentina Villa, soy counsel y directora de responsabilidad social en una firma legal muy reconocida en México que se llama Krill, García Cuellar, Aiza y Enríquez. De la cual me siento muy orgullosa de ser parte porque somos un equipo que creemos fielmente en el cambio, en la sostenibilidad y en la diversidad y la inclusión. Muy bien. Vale. Si pudieras hacer una ley, vamos a hacer una pregunta, pero al final de cuentas lo que quiero es que la plática fluya como estaba fluyendo allá en backstage. Entonces, si pudieras hacer una ley de mejores prácticas, ¿cuáles serían los 3 puntos clave para avanzar en la implementación de estas prácticas, pero que garanticen la igualdad de género? Pues bueno, quiero partir de un punto clave y quiero que lo recordemos esta mañana todos y todas. La igualdad es clave para la protección de los derechos humanos. Y realmente nosotros ya contamos en México con un marco regulatorio amplio en igualdad y en no discriminación. El tema es que es poco conocido, no está permeando ni llegando a los ministerios públicos, a los tribunales, a las decisiones arbitrales que se deben de tomar y no está llegando el impacto que queremos para realmente tener la igualdad y un desarrollo sostenible y alcanzar el México que estoy segura todos y todos queremos. Aún así, hace más de 10 años hubo una reforma que fue uno de los avances jurídicos más importantes en México, en donde en nuestro artículo primero se incluyó el concepto de no discriminación bajo ninguna condición. No te pueden discriminar, está expresamente prohibido por tu condición, por tu género, por tu salud, por ninguna condición que tengas te pueden discriminar. Y esto está inscrito, es indubitable. Todas y todos tenemos derecho a esto y tenemos el derecho a un trato igualitario. ¿Qué está pasando? En mi opinión, faltan 3 conceptos que toda legislación, ordenamiento y proceso, protocolo debe de incluir. El primero es la dignidad. La dignidad es esa necesidad básica que todos y todas tenemos de ser tratados iguales. Y la dignidad, ¿cómo la respiras? Porque suena algo muy etéreo, muy abstracto, muy inalcanzable y no es así. Todas y todos aquí tenemos ya elementos de dignidad heredados, nuestra raza, nuestra nacionalidad, quiénes somos. Pero ¿qué creen? También tenemos adquiridos las decisiones que tomaste en tu vida de quién eres. Y ese derecho adquirido de identidad merece que tengas un trato digno. Si no incluimos la dignidad en los procesos legislativos y en la aplicación de la ley, corremos en el doloroso riesgo de la revictimización. El segundo elemento que debe de incluir toda ley para que alcancemos la igualdad es la obligatoriedad. Sin leyes eficaces que contengan sanciones y autoridades con facultades para poder implementarlas,
tenemos leyes fallidas. Viviríamos en la anarquía. Entonces necesitamos que las leyes se hagan obligatorias. Ya tenemos un marco que ha incluido diferentes reformas, diferentes esfuerzos muy importantes, debemos de lograr que sean obligatorias. Y el tercero es la perspectiva de género. Tenemos que incluir, siendo más un país donde 11 mujeres y niñas mueren a diario simplemente por el hecho de ser mujer, donde en los 100 millones de habitantes que somos, el 52% somos mujeres y 42% participamos en la población económicamente activa, bien lo decía Carol, las leyes tienen que ser también creadas, propuestas, impulsadas por mujeres y no solo por hombres. Debemos de incluir la perspectiva de género en los procesos. Y si me apuran, y el último elemento que incluiría para que una ley sea efectivamente y nos lleve a esta igualdad que aspiramos todos y todas, difundamos, conozcamos, eduquemos. De verdad, si nosotros no conocemos este marco regulatorio que ya contamos en México y del cual nos sentimos muy orgullosos y que es innovador en Latinoamérica, no vamos a lograr la igualdad. Me parece muy bien. Y aquí hay dos mujeres que han logrado transitar ese camino lleno de piedras y de obstáculos que es la legislación, porque además pareciera que las legislaciones están hechas para que no les entendamos. Está todo escrito en abogadil y uno no habla abogadil, entonces no sabemos cómo llevar a hacer, no sabemos siquiera que podemos proponer una ley y menos llevarla todavía al extremo que la han llevado tanto Olimpia como Kenia. Quisiera preguntarte primero, Olimpia, obviamente el camino para lograr la aprobación de tu ley tuvo que ser un camino muy doloroso, revictimizante. Si en algún momento de este proceso dijiste, no, ya, gracias por participar, así que se quede, otras que se encarguen, yo como quiera me refugio y luego vemos cómo averiguamos. ¿Hubo un momento en que dijiste que ya no? Y si dijiste que ya no, ¿qué te impulsó a decir, mejor siempre sí? Bien, pues buenos días a todas las personas que están aquí. Estoy muy contenta de compartir este panel. Y bueno, yo creo que eso es todos los días, sigue permeando, o sea, todos los días te levantas y te pones a pensar si vale la pena efectivamente hacer lo que haces en una condición tan precaria. Porque hay que hablarlo, se romantiza mucho el activismo ciudadano, el activismo de territorio. Y todavía nos preguntan, ¿y cobras? ¿Cobras por conferencias? ¿Cobran? Claro que cobramos, o sea, por supuesto, y antes todavía se nos hace sentir culpables por recibir un salario, por recibir una apuesta económica, ¿no? Tal vez para muchas personas sea hablar como de qué está hablando, porque muchas veces el privilegio nos nubla la empatía, ¿no? Y dices, pero ¿cómo? O sea, obviamente si yo doy conferencias voy a cobrar, pero eso no pasa en el territorio, eso no pasa si te organizas con tus compañeras después de la resiliencia, después de haber vivido un momento doloroso, en el caso de nosotras, por la difusión de un video sexual o por la violencia sexual, y que además todos los días tengas que caminar por la misma calle donde fuiste violada. Porque esa es la pregunta, o sea, ¿nosotras caminaríamos por la calle donde fuiste asaltada? Seguramente no, y al menos nosotras tenemos que caminar todos los días por la calle en donde fuimos violadas, en donde fuimos ultrajadas, en donde fuimos tocadas, no físicamente, pero sí virtualmente, ¿no? A través de los medios digitales, a través de la virtualidad, a través de las redes sociodigitales, y ahí tenemos que hacer también activismo, ahí tenemos que permear. Entonces, que si algún día he dudado, claro, todos los días, ¿no? Te levantas pensando si efectivamente vale la pena, pero después te acuerdas que parte de esta lucha también te ha dado justicia a ti, que parte de esta lucha también ha generado un cambio de ti, diría una gran amiga que se llama Yolitzin Jaimes, del feminismo no hay camino del regreso, de la conciencia no hay camino de regreso, y por más que tal vez haya obstáculos, que tampoco hay que romantizarlos, son grandes, y más cuando no tienes los recursos, y más cuando tienes que aspirar a buscarlos, y más cuando no tienes unas circunstancias que hagan una mejoría para seguir haciéndolo, pero te levantas y piensas, a ver, esto que hago me beneficia, me hace feliz, y cuando dices sí, ¿no? Esto que te levantas y estás con tus compañeras y te organizas, ¿le beneficia a alguien? Sí, entonces dices, pues vamos a darle y vamos a seguir y vamos a hacerlo y vamos a rascar donde podamos, manteniendo ahora y priorizando nuestra salud mental y priorizando nuestro tiempo y priorizando nuestras vivencias, nuestro corazón, porque eso me parece fundamental. Pero y defendiéndonos también, hablándolo, diciendo, externando, exteriorizando lo que sentimos desde el amor,
debatir desde el amor y creo que el tener una meta en el que qué te gustaría hacer, yo escribí en una parte frontal de mi cama, yo no sé si la ley Olimpia alcance para darle justicia a las mujeres, a los hombres, a las personas, a las identidades como lo merecemos, como aspiramos. Yo no sé si la ley Olimpia alcance para dar la justicia que realmente merecemos, pero que no nos digan que luchar no sirve de nada, que no nos digan que organizarnos no sirve de nada, que no nos digan que organizarnos políticamente, no electoralmente vulgar, políticamente, sin despolitizarnos, no sirve de nada y aspirar, o sea, yo no sé, yo no aspiro que todas las personas agresoras estén en la cárcel, yo aspiro a que un día me digas, oye Olimpia, ¿es cierto que en tus tiempos difundían fotografías, videos sexuales de ustedes sin su consentimiento y todavía les culpaban a ustedes por esa difusión y que volteemos toda una generación y digamos, sí, sí es cierto, pero eso ya no pasa, eso ya es muy vintage. Eso ya quedó en el pasado. Entonces creo que esa es una de las motivaciones más grandes y que si no somos nosotras en este plano terrenal, en esta condición de presencia, que sean otras, sin despolitizar el objetivo que es necesariamente organizarnos desde el amor para revolucionar una idea de la que siempre tuvimos la razón, estar seguras en los espacios digitales también. Está bien, aquí le aplauden. Y es que justo platicábamos también ahorita que el valorar estas leyes, este camino que han transitado, que ahorita platicamos con Kenia, es también honrar ese proceso, honrar el proceso que tuvieron que pasar, como dices, desde el amor y desde esta revictimización y desde este cuestionamiento todos los días de si vale la pena o ya no vale la pena. Y esta parte me parece bien fundamental. ¿Cómo les explicamos a los aliens en 2 años que algo así pasaba, no? Es como, ahora lo vemos y cuando hacemos un recuento hacia atrás, hay un montón de cosas que hemos estado validando, que hemos estado dejando pasar porque nos dijeron que así era y así ha sido siempre y entonces soporta. Y es momento de que sepan que ya no estamos dispuestas a eso, ¿no? Y si alguien sabe de la lucha y del amor y de pelear por eso, evidentemente Kenia, en tu travesía para aprobar la ley Paola Buenrostro, obviamente fue además un parteagua porque tiene muchísimas más implicaciones, porque tienes que luchar con un montón de obstáculos más agregados a los que ya tenemos sistemáticamente las mujeres. Y ese es un gran logro, el que hayan tipificado el transfeminicidio, pero es un logro que viene acompañado de un gran dolor. O sea, es porque tienes que pasar por esto para lograr que alguien visibilice algo tan violento. ¿Cómo fue para ti este proceso y qué es lo que tú crees que se necesita para que las leyes puedan ser más certeras para que puedan ser dignas, que nos den esta certeza de que lo que estamos haciendo está bien? Tu proceso fue, haznos llorar, anda, haz lo tuyo. Pues buenos días a todos, todas, todes. Yo estoy muy contenta de estar aquí. Antes que nada, agradecerles por darse este tiempo y estar aquí conmigo. Bueno, pues para mí fue una experiencia muy fuerte. Como todo el mundo sabe, el vivir y sobrevivir de un transfeminicidio en México, pues es brutal, ¿no? Siendo una mujer trans con muchas carencias, pues principalmente personales como lo educativo, ¿no? Formaciones y cosas así, pues también las carencias de leyes y de derechos humanos que se generan por ser diferente en esta sociedad. Y eso fue un obstáculo muy grande para que yo tuviera que vivir procesos de violación a derechos humanos durante el caso, en el acceso a la justicia, que obvio, pues siempre revictimizaban, criminalizaban la identidad de género y el ejercicio del trabajo sexual. Al vivir el asesinato de mi compañera y al detener al asesino y al darme cuenta que al presentarlo ante las autoridades lo dejaron en libertad por la impunidad que vivimos en las leyes, pues eso me generó mucha rabia, ¿no? Mucha rabia, mucho coraje, mucha impotencia, y decidí alzar la voz sin saber leer ni escribir, sin conocer leyes ni procesos, sin ni siquiera conocer absolutamente a nadie. Y la forma en la que yo alcé la voz fue colocando el cuerpo de mi amiga Paola en la Avenida de los Insurgentes, que por primera vez le grité al mundo y a la sociedad que yo ya estaba cansada de tanta violencia, de tanta discriminación y tanta injusticia por el simple hecho de ser lo que yo quería ser. Y bueno, pues en el camino no ha sido fácil. Desgraciadamente muchas puertas se cerraron. Los primeros 2 años
viví muchas amenazas de muerte por alzar la voz, tuve 2 atentados, uno con arma de fuego y uno con arma blanca. Y bueno, también el buscar justicia se hizo todo un caminar, ¿no? Un pesar, ¿no? Porque te cerraban las puertas, te decían que aquí no. Y tú al no saber interpretar las leyes, pues muchas de las veces pues te quedabas con ese no. Pero bueno, yo siendo una mujer persistente, ¿no? Que nunca recibí un no como respuesta, sino más bien, pues aquí no, pero por acá sí, ¿no? Y siempre busqué la salida. Y creo que también en la búsqueda de salida tuve que ir creando herramientas, ¿no? Y fortalecerme yo también y prepararme también, porque tuve que aprender a leer y escribir para que ya no me vieran la cara, ¿no? Y me dijeran, esto no es por aquí, y sí era por ahí, ¿no? Sino más bien me tuve que poner yo también a adquirir estas herramientas. Yo vio que la lucha pues empezó a cobrar una respuesta y efectivamente, como decía Olimpia, ¿no? Buscamos nuestra propia reparación del daño porque el Estado no la va a dar, porque el Estado abandona a las víctimas, porque después de que eres víctima el otro día ya no eres nadie, eres un expediente más y no hay una continuidad. Y en ese pesar, pues yo me di cuenta que las mujeres trans quedábamos en el último eslabón de los últimos y de los últimos, ¿no? Y entonces yo decía, no puede ser posible si nosotras también pagamos impuestos, nosotras también somos ciudadanas mexicanas. Y cuando yo me eché toda la constitución política mexicana, dije, wow, las leyes son claras. Quien no es clara son las instituciones, como están sus reglamentos, como están sus reglas de operación, como están sus costumbres y sus ideologías personales de cada individuo que opera en esas instituciones públicas. Así que cuando yo empecé a conocer los mecanismos también de denuncia, pues fue como empecé a actuar de alguna manera más asertiva y fue como empecé a dirigirme a las autoridades, que esto es una cuestión de derechos humanos y no de privilegios, y no porque les caí bien y porque soy buena onda o porque soy cotorra, me van a dar el chance, ¿no? Sino más bien es una cuestión de derechos humanos y su obligación es respetar, resguardar y promover los derechos humanos en todos los sentidos. Entonces creo que desde esa mirada he logrado insertar un tema en la sociedad, en las instituciones, en las academias, porque yo no quiero imponer nada, yo no quiero que me pongan una alfombra roja por ser una mujer trans. Yo lo que quiero es que me respeten mis derechos básicos que tengo, porque si a esas vamos a discriminar, pues entonces que también me quiten los impuestos, ¿no? O sea, justo y necesario, ¿no? Pero ¿qué creen? Ahí hasta te ponen edecán. Pásele, señorita, ¿qué viene a hacer? Ay, no, pues que vengo por mi RFC, pero lo tiene que imprimir. No sé la computadora. No se preocupe, ahorita nosotros se lo imprimimos, ¿no? ¿Por qué no ponemos edecanes en una Secretaría de Salud o en una Secretaría de Educación? ¿Por qué no ponemos estos servicios a la comunidad de alguna manera asertiva, acompañada, y que las instituciones se humanicen? Y bueno, al darme cuenta de todo este camino, decidí construir una organización civil que le diera respuesta, no al Estado, porque al final de cuentas yo estoy haciendo lo del Estado, pero que le diera respuesta a esas mujeres trans que no tenían un camino claro para dónde recurrir, en donde tuvieran una oportunidad de vida, donde tuvieran un acercamiento con alguien que sí las escuchara y que pudiera acompañarlas también en estos procesos que luego de las veces las instituciones pues van bloqueando, ¿no? Y bueno, pues en la lucha y en la búsqueda logro pues concertar una recomendación, la 02-2019, con la Comisión de Derechos Humanos, denuncio a la Fiscalía y se logra la iniciativa para construir la primer unidad de transfeminicidios en la Ciudad de México, que se encuentra colocada en feminicidios. Sin embargo, junto con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, logramos también meter la ley Paola Buenrostro, que era ya para la tipificación del delito y el reconocimiento de víctimas indirectas cuando se tratara de personas LGBT, ¿no? Porque en el caso de Paola, lo que sucedió es que a mí no me querían dar nada de información porque yo no era familiar directo y no tenía un vínculo sentimental. Y aparte, como las leyes hicieron lo suyo, o sea, la corrupción, pues con ello me pusieron como curiosa del lugar, algo que no existe, ¿no? Cuando yo era testigo, y para ellos, pues yo no tenía representación jurídica legal hasta que llegó X Justicia para las Mujeres y que me asignaron un abogado y con ello logré la representación, pero fue un camino de revictimización, inclusive para buscar mis medidas después de los atentados, cuando Policía Ministerial decía que cómo se iban a ver cuidando una trabajadora sexual, ¿no? Entonces me tuve que ir hasta un juicio de amparo, donde pues ya dice el juez, la tienes que cuidar, ¿no? Fue un testigo de un crimen, y bueno, pues después también entré al mecanismo, pero ha sido un camino totalmente
fuerte, ¿no? Pero no me han detenido porque al mismo par voy construyendo esa reparación a través de mis albergues, a través de la ayuda y la contención que le estoy dando a las mujeres, y cada crecimiento y cada empoderamiento que doy con ellas, eso para mí es un aliciente todos los días, porque hoy entiendo que si no pudieron con una Kenia Cuevas, no van a poner con 100 Kenias Cuevas atrás de mí, ¿no? Y entonces, no, definitivamente. Y eso es lo que tenemos que hacer, unirnos, reconciliarnos, empoderarnos, capacitarnos, prepararnos en todos los sentidos como mujeres para buscar esos espacios y representar nuestra dignidad, ¿no? Como decían, y salir a luz de la oscuridad, porque las mujeres trans, a partir de ese asesinato, empezamos a salir de la oscuridad, de esos antros donde nada más dábamos show, donde estaban las puras estéticas, las cocinas económicas, ¿no? Y pues la historia lo ha dicho. No tenemos mujeres trans, abogadas, arquitectas, doctoras, ¿no? Enfermeras, secretarias que estén todos los días operando las instituciones. Entonces tenemos que ser sensibles, porque todos reímos, lloramos, cagamos y nos echamos pedos y vamos al mismo hoyo, y que nuestra mayor venganza va a ser que seamos felices. Eso, mamona. Y se fijan cómo las leyes que están creadas por mujeres, para mujeres, siempre vienen del dolor. O sea, es increíble que tengamos que llegar a que sufran lo que sufrieron tanto Limpia como Paola, como Kenia, como Ingrid, como todas las leyes que tienen nombre de mujer, vienen atravesadas por un gran dolor. Y eso tendría que dejar de ser todo el tiempo, tendría que dejar de ser la regla. Pero aquí quiero retomar la parte de los derechos humanos, porque Vale, tú traes un discurso muy fuerte alrededor de eso, y también quiero que la plática sea un poco más inspiradora, que tampoco sea como, ay, todo es muy difícil. Claro, todo es muy difícil, pero hemos conseguido cosas, hemos avanzado en cosas, estamos como mucho más claras y estamos visibilizando cosas que antes no los teníamos como ni siquiera claro, ni teníamos nombres para nada, ¿no? En esta parte de los derechos humanos y de cómo sí podemos hacer y de cómo podemos participar desde nuestros espacios, ¿qué podemos hacer las mujeres que no hablamos abogadil? ¿Qué podemos hacer para crear estas leyes, para crear espacios seguros? Pues realmente podemos hacer mucho. Podemos estar, como bien decía Kenia, educándonos, informándonos, conociendo nuestros derechos, e insisto, ya tenemos derechos humanos contenidos en nuestra Carta Magna. Todas las personas debemos de ser tratadas por igual. Y además de esto, de hacerlos valer, de hacerlos ejercer. Platicábamos un poco backstage precisamente de lo doloroso que han sido estos testimonios, y también de lo orgullosas que nos sentimos tanto de Olimpia como de Paola, como de Kenia, como de Ingrid, Abril, etcétera. Y no puede quedar en ese etcétera. Debemos de cambiar la retórica. Y para cambiar la retórica, para verdaderamente lograr el cambio, yo en lo personal como abogada estoy convencida que la ley es la vía. Si queremos tener un mundo igualitario, un mundo pacífico, si queremos disfrutar nuestros derechos humanos como debe de ser, sobre todo en un país latinoamericano, ¿qué debemos de hacer? Hacerlos valer, hablar con las autoridades, hablar con nuestros diputados, hablar con nuestros senadores. El Congreso no puede ser ajeno a lo que vive la población, no puede ser inmune a lo que vivimos todos los días, no puede ser inmune a esa inseguridad. Debemos de poder hacer valer nuestros derechos humanos. Y en ese sentido, informémonos, eduquémonos y tengamos contacto con las autoridades. Le platicaba a Carol que la ausencia de la ley es la anarquía. Entonces, realmente, si ya tenemos un marco regulatorio del cual verdaderamente en México es innovador y es muy completo, desde la Constitución hasta normas especiales como la R025 en igualdad laboral y no discriminación, la cual lamentablemente hasta ahorita sigue siendo voluntaria, pues lo que debemos de hacer es lograr que esas iniciativas se vuelvan obligatorias, lograr que lleguen el mensaje, lograr que las podamos vivir y que no tengamos ya que tener estas estadísticas en donde una niña de 12 años en adelante puede sufrir de violencia digital en más de un 76%. No podemos aceptar y volvernos ya indiferentes a estas estadísticas que vivimos todos los días. Eduquémonos, informémonos y seamos parte del cambio. Y sobre todo, aplaudan. Y sobre todo, entendiendo que particularmente en este tipo de foros, la gran mayoría de nosotras, de nosotros tenemos privilegios.
tenemos muchos privilegios. El privilegio de estar aquí simplemente no cualquiera puede tomarse el tiempo, ni siquiera estoy hablando de dinero, estoy hablando de tiempo. El tiempo también es un privilegio, la información también es un privilegio, conocer también es un privilegio. No todas las leyes tendrían que venir desde el dolor. Estaría muy fregón que las leyes vinieran desde este privilegio de tener información y de conocer y de decir, a ver, esto no está funcionando como debería de funcionar, ¿qué puedo hacer yo desde estos espacios? Justo lo platicábamos también hace un momento, no se trata de darle voz a nadie, todas las personas tenemos voz, se trata de darle los espacios, porque lo que no tienen son espacios, voz tienen todas. Todas tenemos voz, no tenemos el espacio. Nosotras que estamos aquí, nosotros que estamos aquí, tenemos el espacio, tenemos el privilegio de poder estar aquí. Aprovechémoslo para eso. Hagamos esta chamba que muchas personas no tienen la oportunidad de hacer. Como decías, Kenia, tú te tuviste que educar a la mala en el sentido de que no sabías cómo, y el dolor y la frustración y la rabia, y también validemos nuestras emociones. También los Beatles estaban equivocados, no todo lo que necesitas es amor, también necesitas rabia, y también necesitas frustración, y también necesitas dolor. Validemos ese sentimiento y esa emoción, y a partir de ahí construyamos cosas que pueden beneficiar a todas y a todos y a todas las demás personas, porque lo que hace Kenia y Olimpia y en general este tipo de leyes es que llevaron lo personal a un colectivo. O sea, su dolor personal lo traspasaron a un beneficio colectivo. Y creo que tendríamos que estarles honrando todos los días el que su dolor se haya construido, que desde su dolor se haya construido una ley que nos va a ayudar a todas las personas. Entonces, Olimpia, si quieres, cerramos un poco el asunto de qué podemos hacer desde toda tu travesía. Tú ya hiciste la chamba. ¿Qué pudieras aconsejar a las personas, mujeres, hombres, a todas y todes que queremos transitar en eso? ¿Qué podríamos hacer para facilitarnos ese camino? ¿Qué consejos? Bueno, no sé si soy la persona idónea para dar consejos, no me crean nada, por favor. Pero me parece como fundamental tampoco idealizar que la única vía es la legislación, ¿no? Creo que hay que tener un pensamiento crítico de cómo funcionan las bases y de cómo funcionan las circunstancias y las realidades. Si bien es cierto, tampoco hay que echarnos para atrás y decir, ay no, es que como el sistema de justicia es patriarcal, pues entonces no hay que hacer nada porque es patriarcal. No, creo que iniciamos justo con una idea fija de lo que no se nombra no existe, ¿no? Y entonces tuvimos que haber nombrado la violencia digital y haber hecho primero lo importante, lo urgente. Lo urgente era el reconocimiento. Lo urgente era que tuviera una condición directa para que alguien se sintiera, que se invirtieran los papeles de la amenaza. No te sientas tú amenazada por tu condición de cuerpo, con tu circunstancia íntima, porque no tuviste la culpa. Ojalá todas hubieras tenido acceso a la educación, acceso a la educación digital, acceso a hablar de la sexualidad, acceso a tener internet en todos los pueblos desde otra perspectiva, pero justo ahí va, ¿no? El hecho, por ejemplo, una política, internet para todas, internet para todos, internet para todas las personas. Ok, pero desde la función del algoritmo, por ejemplo, fue una mujer, Ada Lovelace, quien hizo el primer algoritmo numérico para hoy desarrollar lo que conocemos como internet y como conocemos esta vía de comunicación directa, pero son 4 hombres quienes liderean las políticas públicas de el algoritmo en internet. Entonces, ¿realmente qué queremos? ¿Cambiar y meternos a esos espacios para tratar de revolucionar o hacer un nuevo espacio, hacer un nuevo internet, hacer una nueva condición para podernos comunicar libres de esas situaciones? Es que me parece fundamental también entender que si bien hicimos lo urgente, pero lo importante no es eso. O sea, lo importante es completamente construir y irnos siento yo que incluso desde la raíz, y no es utopía, sino soñar con que podemos reorganizarnos. Hoy también hay que hablarlo, la justicia punitiva es una justicia muy sancionadora, muy inquisidora, sumamente machista. Y el hecho de que existan las leyes no significa que tenemos acceso a la justicia directo, ¿no? Entonces, y es lo que estado hablando mis compañeras. Entonces, me parece como a mí tan importante el no despolitizar. Ha habido como un tipo de arraigo, de decir, vamos a hacer esta ley, sobre todo el poder
político electorero. Vamos a hacer esta ley y vamos a llevar a la víctima como si fuera una botarga por todo el Congreso y le vamos a poner el nombre de esa víctima a esta ley, pero despolitizan completamente nuestros sentires, despolitizan completamente nuestras acciones, despolitizan completamente las condiciones o creen que solo contamos nuestros casos. No, también hicimos las reformas, también le metimos a estudiar. Hoy son 34 leyes orgánicas más la de Argentina, la de Chile, la de Colombia, porque ya se está llevando allá Ley Olimpia, del que tenemos que trabajar además sin ser legisladoras o sin recibir esa condición y tampoco envilizar, o sea, hacer vil a las mujeres que trabajan dentro de la administración pública y pensar, es que no, o sea, yo creo que nos complementamos, creo que hay un buen trabajo en equipo, pero no aspirar a ponerle parches a la justicia, no aspirar a que solo ese sea el camino, sino aspirar a destruir todo, completamente todo, y volverlo a construir. No nos va a tocar tal vez a nosotras, tal vez ni siquiera a mí me toque, pero sí le va a tocar a otras. Y si lanzamos la idea de eso, yo, por ejemplo, no intento tener la razón. Nosotras iniciamos, y con nuestra idiosincrasia, pensamos, no hay, cuando publicaron un video sexual y nos sentimos de la jodida, y sentíamos, es que ¿por qué nos culpan por nuestro cuerpo? ¿Por qué nos culpan por nuestra sexualidad? ¿Por qué me culpan por esto? Y cuando le encontramos, hicimos una parafraseando uno de ese, decía, el sexo es un derecho sexual. Entonces yo me fui por todas las escuelas, es que tenemos derecho a hacer sexo, y si sexo es sexo offline, y si sexting es sexo online, en línea, yo dije, sí, claro, tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad. Pero después le bajé un poco a mi adultocentrismo y entendí, con base a mucho debate, con base a debates que están en construcción, con base a reflexiones que todavía estoy averiguando cómo son, si serán o no serán, pero de mientras mi voz es escuchada y me escuchan las niñas y me escuchan las adolescentes. Y si yo les digo, en esta tesitura de grandes cantidades de pornografía, de grandes cantidades de pedofilia, de ser el país número 1 exportador de acoso y de distribución de pornografía sexual en Internet en todo el mundo, y si yo les romantizo la condición sin hablar de los peligros, y si romantizamos Ley Olimpia, y si romantizamos todo, entonces podría ser un discurso peligroso del cual yo me hago responsable. Y entonces cambiamos en esta retórica y decir, no hay sexting seguro en una red patriarcal. Eso no significa que lo dejemos de hacer, o que no lo estemos prohibiendo, o que seamos censuradoras, o que seamos puritanas. Significa que somos realistas a una condición estricta de un algoritmo en donde no interviene solo la persona que lo ejerce y la persona que lo recibe. Implica una empresa que no ha tenido conciencia social, que no ha tenido conciencia política. Ya lo hablamos a los legisladores, ya lo hablamos a la sociedad, pero también falta a las empresas. Además, una condición de mercado, 0% de inversión y una ganancia exorbitante con nuestros cuerpos y la mercantilización de ellos. Entonces, me parece fundamental también entender que no tenemos que tener la razón, pero sí aspirar a vivir nuestra erótica, a vivir nuestro poder de sexualidad, a vivir nuestra propia forma de erotizarnos, de tener placer, ¿no? Construyendo unas nuevas formas que no sean necesariamente las patriarcales y que no sean necesariamente las que esa cultura machista nos ha enseñado a que sea la pedagogía con la cual tengamos que relacionarnos ahora en los espacios digitales. Muy bien, pues bueno, se nos saca. Gracias. Se nos acaba el tiempo, pero creo que las reflexiones van muy encaminadas a eso, que informémonos, buscamos el cómo sí, entendamos nuestras emociones, validemos los derechos humanos, aprovechemos este privilegio que tenemos todas, todos aquí y usémoslo para el bien colectivo. Siempre lo colectivo sobre lo individual nos va a llevar a buenos lugares, a una sociedad más justa y a una sociedad, insisto, no como la que queremos, sino como la que nos merecemos. Gracias, Olimpia, Kenia. Gracias. Vale. Gracias a todas ustedes, a todos y a todas por estar acompañándonos. Gracias. Por favor, pasen.